Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Durante su campaña electoral en 2024, Donald Trump sostuvo que El Salvador había conseguido reducir sus tasas de criminalidad porque enviaba a sus criminales hacia los Estados Unidos. Como durante la campaña presidencial de 2016 dijo lo mismo respecto a México y era falso en ambos casos. Lo que sí es cierto es que los éxitos en el combate a la criminalidad en El Salvador se han dado a costa del denominado efecto globo en el caso del narcotráfico. ¿En qué consiste el efecto globo? En que por el carácter ilegal de la producción y comercio de drogas y las grandes distancias que tiene que recorrer el producto desde los lugares de producción hasta el mercado de destino de manera ilegal, el narcotráfico genera rentas sumamente elevadas, es decir, ganancias por encima de, digamos, la utilidad media de cualquier economía. Alguna vez lo mencioné en este podcast, entre el precio, el costo de producción de un kilo de cocaína en el país de origen, sea Bolivia, Colombia o Perú, y ese mismo kilo vendido al menudeo en Estados Unidos, el precio puede subir hasta 70 veces. Y buena parte de eso es utilidad. Precisamente por esas rentas tan altas decía que se produce el efecto globo. Siempre habrá grupos que cuando se cierre una ruta de comercialización estarán dispuestos a correr grandes riesgos para crear otras y obtener así las rentas del narcotráfico. Si se derrota un cartel, muy probablemente surjan otros, tal vez más pequeños, pero va a haber quien realice la actividad ilícita. Si se reduce la oferta de una droga, probablemente crezca la oferta de otras drogas, tal vez peores, como el fentanilo. Ese es el efecto globo en materia de narcotráfico, y por eso los éxitos en la lucha contra el narcotráfico suelen ser parciales y acotados a ciertas regiones. Entonces, al menos temporalmente, los pandilleros salvadoreños, los que se dedicaban al narcotráfico en particular, huyeron a países vecinos y el propio gobierno salvadoreño los alertó de ese hecho. Hace unas semanas, cuando empezaba el gobierno de Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, viajó a El Salvador para llegar a un acuerdo mediante el cual El Salvador se comprometía a recibir criminales capturados en Estados Unidos y no solo inmigrantes. Incluía la posibilidad de ciudadanos estadounidenses. Sobre eso, en sus redes sociales, el presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo lo siguiente, cito textualmente, estamos dispuestos a admitir únicamente a criminales convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses, en nuestra mega prisión, conocida por sus siglas como SECOT, a cambio de una tarifa. Es decir, el gran servicio público por el cual se distinguiría ahora la economía salvadoreña es que El Salvador puede meter presos en estos lugares a gente encausada en otro país y de otra nacionalidad. El Salvador cuenta, de hecho, con la cárcel más grande de América Latina, el Centro de Confinamiento para el Terrorismo, conocido como SECOT. Y habría que aclarar que es discutible que buena parte de los que están ahí sean realmente reos por terrorismo, pero en fin, eso no lo vamos a discutir ahora. Según el reporte especializado World Prison Brief, El Salvador es el país con mayor tasa de encarcelamiento en el mundo. 1.659 de cada 100.000 habitantes está en prisión. Si hablamos de hombres jóvenes, es más de un 7% del total de la población dentro de ese grupo. Y esta cifra duplica con creces al país que tiene la segunda mayor tasa de encarcelamiento en el mundo,
que no en vano es una dictadura represiva como la de Cuba, en donde solo hay 794 presos por cada 100.000 habitantes. Ya esto debería indicar que probablemente no siempre en esos casos se siguieron las normas de debido proceso. Ya lo hablamos en otra ocasión, pero la mera cifra ya da un indicio. Eh, pero existen informes de organizaciones de derechos humanos que denuncian más de 300 muertes entre reos que no habían sido juzgados dentro de este tipo de prisiones de máxima seguridad con condiciones sumamente exigentes que existen en El Salvador desde que se iniciaron este tipo de confinamientos durante el gobierno de Nayib Bukele. Si es de los que duda de los reportes sobre derechos humanos de organizaciones no gubernamentales, le leo el resumen de un reporte oficial y luego les preguntaría de qué país es este reporte o de qué gobierno. Los problemas en materia de derechos humanos, dice respecto a El Salvador, incluyen reportes creíbles de asesinato arbitrario o ilegal, desapariciones forzadas, tortura y trato cruel, inhumano o degradante, o castigos por las fuerzas de seguridad, condiciones carcelarias severas y que ponen en peligro la vida de los prisioneros, arrestos y detención arbitrarias y serios problemas con la independencia del Poder Judicial. Lo que acabo de leer procede del Country Report on Human Rights Practices de El Salvador del Departamento de Estado de los Estados Unidos correspondiente al año 2023. Es decir, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, está llegando a un acuerdo para enviar presos estadounidenses, incluyendo ciudadanos de ese país, a un sistema carcelario que, según el informe sobre derechos humanos que anualmente elabora su secretaría, la Secretaría de Estado, tiene este tipo de prácticas. No puede Estados Unidos decir que no sabía dónde mandaba a sus presos. Ahora, el tema aquí es que Estados Unidos no solo lo sabía, sino que no le importó, porque también ahora se habla de enviar ya no a presuntos terroristas capturados en Afganistán o en Irak a la infame prisión de Guantánamo, sino incluso a indocumentados o migrantes legales que hayan cometido delitos en los Estados Unidos o a ciudadanos estadounidenses que serían enviados a esa prisión. Veamos el historial de Guantánamo para que se den cuenta de lo que esto implica. Primero, el gobierno de Estados Unidos denominó a los enviados a esa prisión no prisioneros de guerra, porque no los consideraba legítimos combatientes, sino como combatientes enemigos ilegales. ¿Qué implicaba eso? Que según el gobierno de los Estados Unidos, el Ejecutivo, no les aplicaban o no les eran aplicables las convenciones de Ginebra. Esas, según esa interpretación, solo eran aplicables a legítimos prisioneros de guerra. Y el que no se les aplicara las convenciones de Ginebra implicó en la práctica que fueran detenidos por tiempo indefinido, sin cargos penales, sin juicio y sin derecho a un abogado, hasta que las autoridades militares de Guantánamo decidieran pasar a juicio en tribunales militares. Luego, por presión judicial de la propia Corte Suprema de los Estados Unidos, se retrocedió y se excluyó de la protección legal solo a miembros de Al Qaeda. Pero recuerden que esta es gente que en muchos casos no había sido acusada formalmente ni se le había formulado juicio. La pregunta era cómo determinabas que alguien era miembro de Al Qaeda. No había un criterio objetivo. Esto era francamente arbitrario. Una decisión judicial de 2002, luego ratificada por un juez federal en 2003, establecía que las
cortes de Estados Unidos no tenían jurisdicción sobre Guantánamo. Entonces, fíjense en este detalle. No aplican, según el gobierno de los Estados Unidos, las convenciones de Ginebra, y según las cortes, como es territorio no solo extracontinental, sino que es territorio de un tercer país, no es Hawái, que es un estado de la Unión Americana, es Cuba. Entonces, tampoco aplican las leyes de los Estados Unidos ni tienen jurisdicción las cortes norteamericanas. Pregúntense entonces qué aplica en Guantánamo. Es un limbo legal. Por eso era tan arbitraria la existencia de esta cárcel, sobre todo cuando quien la implementa es un Estado que dice ser democrático, ¿no? Eh, no aplican las leyes de los Estados Unidos, no aplica el derecho internacional humanitario o el derecho internacional, según el gobierno republicano de la época, que aplica en Guantánamo. ¿Con base en qué criterio se detiene indefinidamente a estas personas sin cargo, juicio o derecho a un abogado? Era absolutamente arbitrario. Por eso la Corte Suprema, en 2006, la Corte Suprema de los Estados Unidos, establece que los tribunales militares, los llama prisioneros de guerra, en Guantánamo, los extranjeros sobre todo, viola el Código de Justicia Militar y la Convención de Ginebra. Dice que sí aplican a ellos las convenciones de Ginebra y que estas estaban siendo violadas. Ahora, el Congreso de mayoría republicana, sin embargo, aprobó una ley que daba autoridad a los tribunales militares sobre esos presos. Hasta el año 2008, además, en Guantánamo había habido en total 800 prisioneros. Ahora se está hablando de enviar hasta 30.000 personas. Guantánamo no está habilitado para recibir ni por asomo esa cantidad de gente. Y más aún, no tiene aire acondicionado. Y estamos hablando de la isla de Cuba en el Caribe, donde las temperaturas pueden ser muy elevadas. Entonces las condiciones serían infrahumanas para gente que no siempre, por lo menos no queda claro que siempre vaya a ser gente condenada por un delito en última instancia. De hecho, ya algunos enviados a Guantánamo han tenido que ser repatriados a los Estados Unidos por problemas legales. Y en un contexto en el que, por ejemplo, Amnistía Internacional decía que cerca de 500 detenidos que había revisado en la isla de Guantánamo en un momento dado, había revisado sus expedientes, de esos 500 detenidos, solo el 5% había sido capturado originalmente por fuerzas de seguridad del gobierno estadounidense. El resto, el 86%, fueron capturados o por soldados pakistaníes o por soldados afganos. Algunos fueron capturados por fuerzas irregulares afganas, pero que actuaban como mercenarios estadounidenses. Y con frecuencia estos pakistaníes o afganos recibían una recompensa a cambio de entregar presuntos miembros del movimiento talibán. Y pónganse a pensar, si te dan una recompensa sin que tú tengas que demostrar que la persona que entregaste a cambio de ella es un miembro del talibán, puedes perfectamente detener al vecino con el que tienes un conflicto de intereses y decir que era un miembro del talibán. Y luego lo envían al limbo legal de Guantánamo a padecer el tipo de circunstancias que acabo de mencionar. Eso sin mencionar que no había autopsias en el caso de muerte para establecer cuál fue la causa, y que informes de Naciones Unidas evidenciaban casos de tortura y de detención, perdón, y de alimentación forzosa cuando los reos se declaraban en huelga de hambre, ¿no? Y simultáneamente, porque ustedes dirán, bueno, pero eso lo dice Naciones Unidas o Amnistía Internacional, y algún oyente podría llegar a la conclusión de que siguiendo la tradición de Donald Trump o Benjamin Netanyahu, no le cree ese tipo de entidades. Bueno, ya les dije que en el caso de El Salvador, el propio Departamento de Estado corroboraba que las denuncias sobre violaciones sistemáticas a derechos humanos eran creíbles. Aquí lo que dijeron tanto Naciones Unidas como organizaciones no gubernamentales fue ratificado por
primero un informe de la Cruz Roja Internacional eh, y segundo memorándum del propio FBI, el Buró Federal de Investigaciones, la Policía Federal de los Estados Unidos, aunque claro, el FBI utilizó un eufemismo, no habló de tortura, dijo, esto es textual, tácticas de coerción psicológica y física equivalentes a la tortura. ¿Por qué no tortura? Presumo que es un prurito de pudor que no les permitía usar un término tan controversial cuando era el que cabía emplear. Pero si un peruano terminara indocumentado o no, pero inmigrante en los Estados Unidos, condenado o no, terminara en SECOT, la prisión contra terrorismo de El Salvador, o peor aún en Guantánamo, ya sabemos lo que le podría ocurrir. El Estado peruano, la Cancillería en particular, deberían estar atentos a este tipo de circunstancias, porque repito, si un peruano es enviado a una de estas prisiones, lo más probable es que sufra maltratos y cabe dentro de lo posible que sufra tortura o incluso una ejecución extrajudicial. Eh, Eso es a lo que hay que atenerse con la administración Trump. Ganó democráticamente el cargo, como lo hizo Bukele en El Salvador, pero que alguien llegue al gobierno de manera democrática no quiere decir que lo ejerza de acuerdo a la Constitución y a las leyes y respetando las normas de debido proceso, como sabemos en el Perú. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.